la judeofobia nos hace un gran favor. Y como dijo Herzl, los antisemitas son unos estúpidos. Si nos dejaran en paz por 2 o 3 generaciones, desapareceríamos. Porque la identidad por la negativa, asociando un poco con lo que dijo Gabriel acerca de que hablar mal de alguien es más efectivo que hablar bien de uno, ¿sí? Cuando hablan mal de mí, entonces yo es como que reacciono y digo, momento, no hables mal de mí, yo me asumo en mi identidad. El antisemitismo nos ha hecho el favor de atraer judíos hacia la comunidad, por ejemplo, fenómenos como la identidad de la catástrofe, por la cual muchos judíos después del Holocausto se dan cuenta, abren los ojos y se vuelven a acercar al pueblo, o fenómenos más recientes como el atentado en la AMIA en Buenos Aires, donde yo he visto intelectuales de la intelectualidad más alta de la Academia Universitaria Argentina reacercándose a la comunidad porque se dan cuenta de la quimérica posibilidad de que los no judíos, al fin y al cabo en la Argentina, sean permanentemente tolerantes y que siempre al final van a terminar mostrando la hilacha. Hay muchos intelectuales, filósofos y periodistas y un montón de gente que se había asimilado, de repente los teníamos de nuevo con nosotros. Sepan que esto existe como fenómeno. Sepan también que si nosotros vamos a liderar algo acá, no nos podemos quedar con eso como suficiente. Está muy bien que el judío se acerque de nuevo a la comunidad, porque lo atacaron en la calle por ser judío. Bueno, ahora con ese judío vamos a darle contenidos. ¿Está bien? Y bueno, un poco de eso se trata el tema que estamos tratando de hacer acá, donde estamos tratando de darles también contenidos, un poco por lo que está pasando, y entonces de alguna manera también nosotros estamos siendo parte de ese fenómeno de replegar filas y de aprender nuestros contenidos y de reaprender nuestra identidad para después salir de ahí con esa identidad fortalecida y darle contenidos renovados por la positiva. Como pasó en mi familia. Mi papá me acercó a mí al judaísmo por el antisemitismo, nosotros trajimos Pesaj a casa. Un poco ese sería el proceso, ¿ok? Y para eso nosotros vamos a hacer, de todos modos, este recorrido que hubiera querido mi papá también darme acerca de dónde viene este fenómeno del antisemitismo. O el llamado judeofobia, ¿sí? Lean el material, ¿por qué cambiamos de antisemitismo a judeofobia? Tiene que ver con que semitas no hay, en cambio, por los judíos se ha sentido históricamente una fobia, que no es un miedo, como dicen los psicólogos, sino que es un odio, ¿ok? Y vamos a ver un poco la singularidad de la judeofobia. ¿Por qué se diferencia de algunos, de otros odios? ¿Ok? Por ejemplo, si yo hablo de otro tipo de odio por el distinto, como la xenofobia, ¿qué tipo de diferencia podría haber entre judaísmo y xenofobia? ¿Y la xenofobia? Ok, La xenofobia, ¿qué sería? También es un odio, no un miedo. Es un odio a alguien que es extranjero, ¿no es cierto? ¿Y la judeofobia? Al judío. Muchas veces son de nuestros connacionales. ¿Ok? Otra diferencia, dice Gustavo en el material, nosotros vemos como inferior muchas veces al extranjero, al judío lo vemos como una amenaza, como algo superior, desconocido y atemorizante, que nos amenaza en nuestra seguridad o en nuestra estabilidad, en nuestro trabajo, en nuestra forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra diferencia es que la xenofobia se basa en una mala interpretación de la realidad. Por ejemplo, los extranjeros nos quitan nuestros trabajos, los judíos, el odio a los judíos, es irreal que los extranjeros nos quitan nuestros trabajos, pero lo que hay es algo real, que es un problema de desocupación en el país dado.
¿Está? Con respecto a los judíos, el odio más visceral se va a basar en mitos, en cosas inexistentes. ¿Está bien? En los mitos, por ejemplo, ¿conocen algún mito antisemita? Sí, el nivel de sangre. Ok. Nosotros ahora vamos a ver, vamos a ver los mitos rápidamente porque eso está en los materiales. El mito, el primer mito, ok, antes de los niveles de sangre, el deicidio. Nosotros matamos a Cristo. ¿Ok? Niveles de sangre, por ejemplo, había varios. Por ejemplo, mataban a los niños para hacer la matzá. Ok, no es por ejemplo, ese es el gran ejemplo. ¿Ok? Cuando se mata, de repente aparece un niño muerto en Rusia, entonces se dice que los judíos fueron los que lo mataron para poder hacer matzá para Pesaj. ¿Todos conocen el nivel de sangre? Para hacer matzá, sí. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros vamos a ver las características rápidamente de la judeofobia. Se dice que es, porque es singular y distinto que los demás odios, porque es el odio más antiguo. Se habla incluso de que ya existe a partir de Abraham, hay distintas teorías. Nosotros vamos a ver que preferimos ponerlo como la cuna del antisemitismo, de la judeofobia en Grecia. El antisemitismo o la judeofobia helénica es el más generalizado, existe en todos los países, aún en aquellos países donde no hay judíos, caso Japón. ¿Ok? Hay otra característica que es la de un odio permanente. Por ejemplo, se dice del ejemplo de Shakespeare, que escribió la obra El Mercader de Venecia, poniendo a Shylock como un personaje, a pesar de que Shakespeare no era antisemita y no pretendía fomentar el antisemitismo con el personaje de Shylock, este mercader usurero, pero de todos modos lo escribe alrededor del 1500 y algo, 300 años después de la expulsión de los judíos de Inglaterra, que fue en el 1290, es decir, 3 siglos ya cuando no había prácticamente judíos en Inglaterra. ¿De acuerdo? Y por eso es permanente, es profundo. Va a decir Gustavo, es un odio que es visceral y es obsesivo. ¿Ok? El antisemita, el judeófobo, no descansa hasta que el último judío no ha desaparecido. Y el ejemplo máximo, terrible para nosotros, es el del Holocausto, donde el antisemita por excelencia, Hitler, luchaba 2 guerras, y fue la diferencia con los aliados. Los aliados pelearon una guerra, la guerra entre Alemania y los aliados. Alemania, en cambio, la Alemania nazi, peleó 2 guerras, una contra los aliados y la otra contra los judíos, al punto tal que se seguían matando, se seguían llevando a los judíos en las marchas por la muerte. Les cuento una anécdota muy rápida. ¿Conocen los Einsatzgruppen? Aquellos comandos encargados cuando empezó la invasión a la Unión Soviética de arrancar a los judíos de las aldeas de Europa Oriental y llevarlos a un bosque durante kilómetros, hacerlos cavar una fosa y matarlos. Uno de estos Einsatzgruppen, matarlos a balazos, cuando ya empieza la matanza masiva, pero con balas. Uno de estos Einsatzgruppen pasa por una aldea, mata a todos los judíos y tienen que seguir porque es toda una marcha. Siguen a la siguiente aldea. Antes de llegar a la siguiente aldea se enteran que quedó una bebé escondida en la aldea anterior. Paran la operación y vuelven a esa aldea. Sacan a todos los pobladores polacos o ucranianos y les dicen: saquen a la bebé que están protegiendo o quemamos toda la aldea con ustedes adentro. Por supuesto que los aldeanos entregaron a la bebé, pero esto es una muestra de hasta qué punto la guerra contra los judíos era total, hasta el último niño. ¿Sí? Y peligroso, como última característica, al contrario de lo que pasa con otros odios, un sentito más, al contrario de lo que pasa con otros odios, la judeofobia, esto es la cosa de los chistes judeófobos, la cosa de los comentarios, la cosa de las consignas judeófobas, como ningún otro odio por el distinto,
provocan actos que muchas veces terminan en la violencia. Sí. Mira, no sé si te falta una palabra ahí, pero yo llevo muchos años que me consigo gente y me dice, dime en 3 palabras, ¿qué es el antisemitismo? Y yo en automático digo, odio irracional a los judíos. ¿Te falta ahí la palabra irracional? ¿O tú crees que todo es racional? No hay nada de racional acá. Precisamente el odio contra los judíos, si pensamos que se basa en mitos, es decir, por lo menos con el xenófobo, el que es xenófobo se está fijando en una realidad, ok, la está interpretando mal, pero con alguna lógica porque vienen extranjeros y trabajan en mi país, ok, está interpretando mal esa realidad, pero hay una lógica, ¿sí? En Israel, por ejemplo, también existe una cosa de que los obreros extranjeros nos están quitando el trabajo, cuando en realidad son trabajos que ningún israelí tomaría. Mejor que lo haga el tailandés, cosechar las naranjas. Antes los hacían los kibutzim. Acá en la judeofobia no hay nada racional. Y todas estas cosas son eminentemente emocionales. Si hablamos de obsesión, si hablamos de peligro, si hablamos de profundo, si hablamos de esta cosa de generalización, de odiar a los judíos aun cuando no los veo. Shakespeare no conoció a un judío solo en su vida. Entonces sí te falta la palabra irracional. La puedes agregar, ningún problema. ¿Está bien? Ok, nosotros vamos a llegar a este tema de... ¿Quién es este señor que aparece en la caricatura? Ariel Sharon. En las caricaturas árabes, que estamos hablando de la judeofobia islámica. ¿Cómo? Hoy que se levantó el coma, ¿verdad? ¿Se levantó del coma, Sharon? Ah, lo vi una vez. Ojalá, no se levantó todavía. Una pregunta. Esperemos que lo pueda hacer. La judefobia hoy en día, la de hoy en día, busca acabar físicamente con el judío o solo con la religión judía. Hoy en día también busca acabar físicamente. Quédate con la pregunta y hacémela de nuevo cuando lleguemos a la judeofobia actual. Origen de la judeofobia, lo vamos a hacer muy rápido. Se habla de la judeofobia helénica. La judeofobia helénica acusaba a los judíos de haber, especialmente en Alejandría, donde, que quedaba en Egipto, donde los griegos gobernaban, hablaban de que los judíos habían provocado una plaga y entonces el faraón los había expulsado como castigo y habían tenido un líder que se llamó Moisés y que les enseñó una religión que los diferenció del resto de la humanidad. ¿Sí? Esto era más o menos una de las acusaciones, también basadas en mentiras, ¿no es cierto? La judeofobia romana retomaba estos mitos griegos como ha retomado muchos de los mitos griegos y le agregaba también la acusación, por ejemplo, de que eran unos vagos que 1/7 de la vida no trabajaban. ¿Qué tal, Alberto? ¿Sí? ¿Cómo se puede no trabajar un día a la semana? Y además aceptan cosas que nosotros, que para nosotros son inaceptables. Por ejemplo, ellos no conciben la posibilidad o ven como una cosa cruel matar bebés recién nacidos. Estos judíos. ¿Ok? La judeofobia cristiana es la que probablemente más daño, más peligro ha provocado para el pueblo judío. Se basa primeramente en este mito del deicidio. Los judíos han matado a Dios, ¿sí? Y si aparece una propaganda de hoy donde aparece un niño, si hablamos de judeofobia actual, donde de repente aparece un niño disfrazado como Jesús, que está entre escombros en una aldea palestina y con un globo que sale y dice, ¿cómo es que me quieren matar de nuevo? ¿Sí? Y esto en propaganda occidental, no necesariamente islámica. ¿Ok? Estamos hablando del mito del deicidio, estamos hablando del libelo de sangre, estamos hablando de la demonización del judío como un diablo, porque ¿quién puede matar a Dios si no es alguien que sea o que tenga el mismo poder no terrenal que tiene Dios? Por ejemplo, el diablo, solamente el diablo puede matar a Dios. Y entonces, ¿quién es la encarnación de Dios? El que vimos antes disfrazado de Sharon, o Sharon disfrazado de diablo. Este es el tema, ¿ok? Productos como la Inquisición son los grandes productos de la judeofobia cristiana
y bueno, solamente en el Concilio Vaticano II se declaró que los judíos no habían matado a Cristo, pero esto quedó profundamente arraigado en la conciencia, especialmente de Europa, ¿okay? Se extiende también a Latinoamérica. Ahora, a propósito, cuando yo hablo de judeofobia moderna, ¿en qué se diferenciarían? ¿Cuál es la judeofobia moderna? Es la basada en conceptos, bueno, hay dos, yo las englobé en moderna, pero serían dos. Una, la individual, que viene con la Ilustración. Ya Europa no se ve como en la Ilustración, la Revolución Francesa, ya no se ven como estados católicos teocráticos donde Dios y el rey como representante de Dios están en el centro, sino que el hombre pasa a estar en el centro. Eso, y llamarnos a todos ciudadanos, no va a anular la judeofobia va a tomar ropaje diferente, va a ser una judeofobia individual, donde el individuo judío es el avaro, es el que contamina la moral de nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la judeofobia última, la judeofobia racista, que es la que se basa en pseudociencia biológica y racial. La pregunta que les hago a ustedes sería: ¿cuál es la diferencia entre la judeofobia cristiana y la judeofobia moderna en cuanto a la posible solución que tiene? ¿Cómo hago yo para salvarme en la judeofobia cristiana? Haciendo que me convierto, dejo de ser judío por la religión y me salvo de esa manera, y por eso la Inquisición no va a perseguir a los judíos los han expulsado, sino que va a perseguir a los criptojudíos, a los que dicen que se han convertido, pero en realidad siguen ocultamente practicando la religión. ¿Sí? En cambio, con la judeofobia racial, ¿cómo hago para resolverlo? No hay solución. Yo me puedo convertir 10 veces, puedo hacer el bautismo y no hay lo que hacer. Yo el judaísmo lo llevo en la sangre aún por varias generaciones. ¿Sí? Hitler mataba a aquel que tenía uno de sus 4 abuelos judíos. ¿Comprobado o no? ¿Ok? Ahora viene el tema de lo que viene después. Porque una vez venida la creación del Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en políticamente incorrecto ser antisemita. El antisemitismo, la judeofobia, se convirtió en algo demasiado abierto, demasiado expuesto, y se convirtió en algo no aceptable. Al final, como que, bueno, se nos fue la mano, dijo la judeofobia. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, a lo largo de las décadas, especialmente cuando el Estado de Israel se convirtió en un Estado fuerte, porque ¿qué pasaba al principio? El Estado de Israel era considerado la línea mimada de Occidente, en el sentido de que las víctimas del Holocausto, bueno, vamos a darles algo, vamos a tirarles un hueso para que sobrevivan. Quiero acentuar un tema que tiene que ver con la teología cristiana. En la teología cristiana, el judío no debe desaparecer. Esto va a ser una novedad de Hitler, que el judío desaparezca. En la teología cristiana, el judío juega un papel. El Antiguo Testamento está y existe para resaltar, por contraste, la calidad superior del Nuevo Testamento. Y por lo tanto el judío tiene que existir, ha sido maldecido por Dios. Hay un mito incluso cristiano que tiene que ver con la leyenda del judío errante. ¿Conocen alguno de la leyenda del judío errante? ¿Cómo empieza esta cosa del judío errante? Se dice que Jesús iba por la vía dolorosa y cargando la cruz, y en un momento dado le pide agua al soldado romano que lo estaba latigando, y el soldado romano le dice a un zapatero que estaba, un sanglar, un tipo que arreglaba sandalias, le dice: judío, dale agua al reo. Y parece que el judío, que se llamaba Nabucodonosor, nada que ver con el de Babilonia, le dice: yo a ese no le doy nada. Parece, dice la leyenda, que había una especie de triángulo amoroso entre él, Jesús y María Magdalena, pero eso lo dejamos para los encargados de las secciones de chismes de los periódicos. ¿Sí? Y entonces Jesús lo miró a los ojos y le dijo: yo tengo que andar porque voy a morir.
tú vas a andar sin morir hasta que yo vuelva. Dicen que al día siguiente Nabucodonosor cerró su negocio, agarró una bolsita, sus sandalias y empezó a caminar por el mundo y sigue caminando por el mundo hasta el día de hoy, inmortal por la maldición de Cristo, hasta que Jesús vuelva y haciendo el mal en todos lados. Y por eso cuando pasa algo en alguna aldea rusa, se dice que alguien vio a alguien con cuernos y vestido de rojo y con un tridente, es el judío errante, se iba a la aldea judía de al lado y se perpetraba un pogrom, porque habían visto al judío errante. Este es otro de los mitos. ¿Está bien? Cuando llega el antisionismo, ¿qué es? Y yo siempre digo, a mí la crítica a Israel no me molesta. ¿Cuál es la línea roja que nos tiene que guiar cuando hacemos asbará? Porque yo puedo decir, ok, Israel se equivoca en su política de construir en Jerusalén Oriental. ¿Sí? Yo puedo decirlo. Pero el problema con las críticas a Israel muchas veces, especialmente de determinados círculos y de determinados movimientos de la izquierda intelectual, académica, en lo que nos interesa y nos duele a nosotros, que es América Latina, muchas veces está basada en la negativa al reconocimiento del derecho del pueblo judío a tener su propia autodeterminación, lo cual es una paradoja irracional. ¿En qué sentido? Que esos mismos movimientos de la izquierda defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ahora, cuando se trata de Israel, no. Israel es un Estado que es imperialista, que es explotador, que es opresor y que no tiene derecho a existir. Porque nació en el pecado, porque expulsó a otros que estaban antes, que tienen más derecho que ellos, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que tiene que ser nuestra línea roja. ¿Cómo reconocer el límite entre la crítica a Israel y el antisionismo, y entre el antisionismo y el antisemitismo? Cuando se niega el derecho de existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío. Porque si de todos los derechos a la autodeterminación de los pueblos que estás aceptando, el único pueblo que no se merece el derecho a la autodeterminación es el pueblo judío, acá hay un tema de antisemitismo, de judeofobia. Se dice que la judeofobia es como que cada vez busca nuevos focos en los cuales basarse. Antes se basaba en la religión, después se va a basar en la raza, y ahí estamos en el individuo, después en la raza, y después se va a cambiar el foco a la autonomía o a la soberanía. Estamos en la época quizás del antisemitismo estatal, si se quiere. El antisemitismo de Estado. Es esto que se da en llamar el judío entre las naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se llega a la fase de antisionismo? Todos los mitos del antisemitismo tradicional, antiguo y moderno se desplazan hacia este nuevo judío encarnado en la forma del Estado de Israel. Por ejemplo, si hablamos de libelos de sangre, Israel mata niños. A Israel le encanta matar niños. Fíjense lo que pasó en Plomo Fundido. Es una reencarnación. Otro mito que había en el siglo XIV era que los judíos son los culpables de la plaga, de la peste negra. ¿Por qué? Porque los judíos, ya les dije que los helénicos hablaban de una plaga judía y que por eso el faraón los expulsó. En el siglo XIV, peste negra, se muere media Europa. ¿Quién tuvieron la culpa? Los judíos. ¿Por qué? Porque envenenaron los pozos. Y cada tanto aparece que chicas de Jerusalén Oriental, niñas por supuesto, de Jerusalén Oriental, tuvieron una indigestión porque tomaron agua del pozo envenenado. ¿Por quién? Por la Municipalidad de Jerusalén, no los judíos, estamos hablando del Estado de Israel. ¿Sí? Es el Estado de Israel ahora el que hace las cosas. ¿Sí? ¿Qué otro mito hay en el antisemitismo tradicional, moderno?
Quieren ser los dueños del mundo. Que quieren ser los dueños del mundo. Y estamos ante un Estado, como es el Estado de Israel, que es imperialista, que es expansivo, que no quiere darle derechos a otros, guerrero, que invade países todo el tiempo y que no ve la hora de masacrar a todos los palestinos. ¿Sí? Esta es una reencarnación también de otro de los mitos. ¿Ok? Es un estado legítimo, los mitos, no. ¿Se entendió? Sí. Ok. Yo quiero citar acá cosas que se han dicho. Lo ha dicho Martin Luther King. Sí, adelante. No podríamos decir que el nuevo antisemitismo es un antisemitismo político, porque había un momento en que el antisemitismo no era políticamente correcto luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es políticamente correcto. Exacto. Exacto. Es político. Empieza a volver a ser políticamente correcto o aceptable o posible ser judeófobo sin ser expulsado de la comunidad de gente aceptable y cuerda. Es cierto. Pero lo primero que se convirtió en políticamente correcto antes de la etapa que estamos viviendo en estos días, donde se habla otra vez de los judíos que hicieron esto y que hicieron lo otro, es que dos odios eran igualmente aceptables. El odio por Norteamérica y el odio por Israel. En cualquier círculo, y lo que más nos cuesta entender de esto es que muchos de los que odian a Israel son intelectuales progresistas a los que no sabemos, les queremos pegar, porque uno dice, todo lo que decís está bien en tu filosofía, en tu profesión, que puede ser la psicología o la sociología, menos el hecho de que no aceptás a Israel, deslegitimás a Israel. Por ejemplo, si conocen a Noam Chomsky, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un famoso intelectual norteamericano, judío, renegado. ¿Cómo? Todo lo que quiera. Muy citado por Chávez. Es muy citado, claro. ¿Y por qué es muy citado por Chávez? También. ¿Sí? O sea, un montón de intelectuales que uno dice, bueno, escriben un montón de cosas importantes. ¿Sí? Y uno los estudia en la universidad y un montón de cosas. Y de repente dan conferencias en las universidades acerca de qué, acerca de su profesión. No, acerca de Israel y los palestinos. ¿Qué tiene que ver? Miren, yo pertenezco a un círculo que tiene que ver con el progresismo en Israel y en el pueblo judío. ¿Sí? Y hay una tendencia a tildar a todos los que hablan acerca del antisemitismo nuevo o del antisionismo y tildarlo todo de antisemitismo. Hay una tendencia a catalogar a esos exponentes como alarmistas que quieren volver a toda la comunidad judía paranoica, ¿sí? Y que se basan en cosas que no, que quizás realmente Israel está exagerando en su uso de la fuerza y tenemos que de una vez hacer la paz con los palestinos. Y yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer la paz con los palestinos, 2 estados para 2 pueblos, tengo mi propia opinión acerca de que no hacer 2 estados para 2 pueblos hoy por hoy puede significar el fin de la empresa sionista toda, ¿sí? Y esto también se ha convertido en política de Estado y no por nada. Si quieren después lo hablamos más largo. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué tiene que ver el socialismo venezolano? ¿O qué tiene que ver una organización que busca la justicia social y teóricamente el socialismo en la Argentina como quebracho, para no profundizar en Venezuela, ¿sí? Con salir a manifestar con respecto a Israel? ¿Qué tiene que ver quebracho con Israel? Es una organización medio fascista, medio izquierdista, un discurso que mezcla las dos cosas, ¿sí? Y que uno de los pilares centrales de su ideología y de su plataforma es el odio a Israel. ¿Qué tiene que ver? Y yo creo que en algún momento círculos progresistas de las comunidades judías tienen que decir de todos modos, ¿qué hacemos con esto?
porque hay un antisemitismo creciente. Hay una judeofobia que está resurgiendo. Hay una acusación a Israel fuera de toda proporción. Y bueno, alguien tiene que salir y decir, ok, está ocurriendo algo, ¿qué vamos a hacer? Durante el nazismo la izquierda judía actuó. Y ahora no veo a la izquierda judía en el mundo actuando. ¿Ok? Ok, yo un poco ya hablé de todo lo que viene ahora, les quería mostrar un poco de fotos. El deicidio de la inferioridad del Antiguo Testamento, el libro de sangre, que lo hemos hablado. Mira. Muy bien. Todo lo hemos hablado, muy bien, nos hemos adelantado a la presentación. Ok. Marx se oponía al sionismo porque Marx se oponía a las nacionalidades. Él separaba todo, tenía una visión muy materialista de la historia y decía que había que... ¿Cuánto tiempo tengo, Gaby? 10 minutos. Vamos a ir rápidamente. Él decía que una vez que haya dictadura de proletariados, el mundo se iba a despojar de la necesidad de dividir a los pueblos en naciones separadas y no iba a haber más naciones. De ahí al antisionismo hay un trecho, ¿ok? Pero finalmente esto se va a derivar en un antisemitismo. Por ejemplo, Lenin no era antisionista y aceptaba el hecho de que como un previo paso a la revolución universal, los judíos sí cabía la posibilidad de que tuvieran un hogar nacional o que tuvieran la autodeterminación. Stalin fue y vino con su política antisionista, que en realidad fue antisemita, hasta que vino la masacre del 53 de los médicos. Y bueno, muchas izquierdas judías también abrieron los ojos respecto a lo que era el estalinismo. La nueva izquierda y el tercermundismo tienen que ver un poco con lo que hemos hablado ahora. Una mala lectura de lo que es el sionismo visto como una... ¿El tercermundismo qué es? ¿Conocen el fenómeno del tercermundismo en los años 70? ¿Apagamos? No, es que no dejó de... No paró. No, es la corneta, está conectado. El tercermundismo es un movimiento de los años 70 de índole económico-político que ve al mundo... Ya ni es el micrófono siquiera. ¿Serán los judíos? La conspiración judía mundial. Yo creo que es la conspiración judía mundial. Lo leí en los protocolos de los sabios de Sion. Gracias. Chicos, el tercermundismo decía que hay un centro y una periferia. El centro es rico, es el primer mundo, porque la periferia es pobre. Es decir, planteaban una relación causal directa. El centro despoja al tercer mundo de sus riquezas naturales. A cambio de ellas, produce productos, les agrega valor en trabajo y se los vende más caros a los pueblos del tercer mundo, haciendo un intercambio desigual de mercancías por materia prima. ¿Cómo? No te escucho. Claro. Oro por anillos de oro. Entonces te los cobro más caro. O petróleo por pollo. O por petróleo por pollos. Claro, no, pero son dos materias primas. Pollos congelados. ¿Está? O nosotros en la Argentina les vendíamos carne a los ingleses nos vendían botas a nosotros. Algo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto se convierte en un imperialismo económico que no era ya el imperialismo colonial, físico, donde las potencias ocupaban países, sino que ahora nos dominaban por lo que se llama la deuda externa. Y el instrumento, la institución instrumento de la dominación imperialista se llama el FMI, por ejemplo. ¿Sí? Y en esto no hay blanco y negro, no hay grises. Hay blanco o hay negro. O sos del centro o sos de la periferia. ¿E Israel de qué lado está? Del centro. Como un brazo
imperialista del centro contra esa periferia, y por lo tanto los judíos en Israel, o Israel es rico porque los palestinos son pobres. Esta relación causal. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, uno de los editores del diario Clarín en Buenos Aires, pues justo me estaba tocando cubrir y pasó lo de las torres, hablamos de, bueno, cómo cubrir el tema, la óptica desde Israel, y me dice, al fin y al cabo, Estados Unidos se va a tener que dar cuenta de que va a tener que repartir la torta de otra manera. Yo le dije, bueno, yo estaba empezando, le dije, bueno, claro. Corté y dije, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la óptica tercermundista de centro y periferia y de que el atentado fue hecho por proletarios protestando contra la mala distribución de la riqueza del mundo con lo que realmente había pasado? Donde acá se trataba de, bueno, no quiero volver sobre temas que Gaby explica de modo exhaustivo, pero esta es una visión que sigue existiendo hoy en día. El conflicto árabe-israelí o palestino-israelí se sigue viendo como un conflicto de orden materialista entre burgueses judíos o burgués Israel contra proletarios palestinos. Y con eso ustedes tienen que aclararles a sus amigos de buena voluntad, porque a los militantes de la izquierda no los van a poder convencer de nada, de que no se trata de un conflicto socialista. Cuando los palestinos tengan su Estado no van a hacer la justicia social. Cuando el Hamas tenga su Estado no va a hacer el socialismo. Abu Mazen o Ismail Haniyeh, que les nombró Gabriel, no es el Che Guevara. Carlitos, lo estás entendiendo mal, están haciendo una mala lectura, con mala intención, sin mala intención, de deslegitimizar el derecho de autodeterminación de un pueblo, que al fin y al cabo es el primer pueblo que tuvo éxito en lograr su autodeterminación. Tendría que aplaudir y dejarnos ayudar a otro que está al lado nuestro a que tenga también su derecho a autodeterminación. Dábamos el ejemplo de esta semana, o de estas últimas 2 semanas, donde el presidente Obama está obligando, está presionando a Israel para que suspenda la construcción en Jerusalén Oriental. No me quiero extender sobre esto, porque no tengo tiempo, pero con determinadas presiones, cuando Obama presiona a Israel con algo ridículo, algo que no estaba en las presiones a lo largo de todo el proceso de Oslo, de repente se acuerdan de la no construcción en Jerusalén. Obama está de hecho poniéndole una traba al proceso de paz. ¿Por qué? Porque ante esta exigencia los palestinos, ¿qué hacen? La apoyan y la ponen como precondición. Si lo dijo Obama, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros también? Que Israel deje de construir en Jerusalén. Cuando Bibi Netanyahu en realidad no lo puede cumplir porque se le cae el gobierno si hace una cosa así. Y nosotros queremos un gobierno, ¿sí?, que pueda hacer una negociación en un pie de igualdad y conseguir un trato justo. Y en general históricamente han sido los gobiernos de derecha los que lo han logrado. ¿Sí? Entonces, bueno, queremos que haya presiones que el gobierno israelí puede cumplir y no que los palestinos las apoyen y traben de hecho todo el proceso de paz. Nosotros queremos apoyo para continuar con un proceso. Sí darles el derecho a autodeterminación de los pueblos al pueblo que tenemos al lado. Entre otras cosas para que nos dejen en paz a nosotros. Hay algunos que van a decir que no, que eso es una ilusión. Pero eso es otra discusión. ¿Está bien? Acá estamos hablando de principios. ¿Apoyamos el derecho de autodeterminación de todos los pueblos o no apoyamos el derecho de autodeterminación de los pueblos? Uno de los pecados de la izquierda antisionista, ¿saben cuál es? El paralelismo entre, o la doble vara. Hay varias doble varas con las que la izquierda antisionista juzga a Israel. Una de ellas es la desproporción en los medios de comunicación. La que dedica una página entera a otros 2 palestinos que se mueren y ponen otros 2 palestinos asesinados por Israel en la represión en una manifestación, con fotos, con artículos de opinión, con títulos a varias columnas.
Y por el otro lado, una matanza de kurdos con gas mostaza, con una columnita así chiquitita. Esta es una doble vara. Hay otra doble vara que es tiempos de paz o tiempos de guerra. El tema de la liquidación selectiva. Se le pide a Israel que actúe en base al estado de paz. En el estado de paz, alguien comete un crimen, por ejemplo, poner una bomba, yo lo busco, lo arresto, le hago un juicio, le nombro un abogado que se lo nombre él, hay un jurado o no, ¿sí? Y hay un veredicto, culpable, inocente, va a la cárcel. Los palestinos no, los palestinos están en tiempos de guerra, los llaman los guerreros de la libertad. Entonces ellos pueden hacer cualquier cosa. Yo digo, y aún apoyando posturas de la izquierda, digo, esos palestinos se están poniendo en la línea de fuego en un estado de guerra. ¿Sí? O juzgamos a las dos partes por estado de guerra o a las dos partes por estado de paz. Y en estado de paz los palestinos son homicidas. Estado de guerra, bueno, entonces ellos matan y yo también los mato. Y la tercera doble vara es más profunda y es más intelectual, si se quiere, o más racional o irracional. Es irracional por lo racional. Derechos humanos versus relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural es que cada cultura, yo no puedo juzgar a los palestinos por hacer la clericectomía a las niñas, porque es parte de su cultura. Yo no puedo juzgar a los palestinos por colgar en la plaza pública a los que consideran traidores, porque es parte de su cultura, es sin juicio previo o juicio sumario. O a los iraníes. No los puedo juzgar tampoco a los palestinos por tirar misiles Qassam. No los puedo juzgar por atentados suicidas, porque los están basando en la religión, que es parte de su cultura. No puedo venir yo como occidental superior, haciéndome el paternalista, el superior, como lo he hecho con muchas culturas llamadas primitivas, desde el nacimiento de la antropología como disciplina académica, que calificaba a los pueblos de primitivos o civilizados. ¿Sí? No puedo seguir haciendo lo mismo que se seguía haciendo en la Edad Media y pretender colonizarlos e inculcarles por la fuerza. Otra vez los judíos. Llévenselo. No, no es el micrófono. Está apagado. Ah, no es el mismo. Por eso lo apagué ahora. Dice el relativismo cultural, no puedo juzgar a los palestinos por lo que hacen porque es parte de su cultura y es parte de sus creencias. No me lo traigan más. ¿Ok? ¿Qué dicen los derechos humanos? Israel es juzgado por la vara de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque Israel es un país occidental que ha firmado la Carta de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, matar a una persona sin juicio previo es una violación a los derechos humanos. Cerrar la frontera de la Franja de Gaza es una violación a los derechos humanos. Poner una cerca para que no haya atentados terroristas que pasan por campos es una violación a los derechos humanos. Y les confieso que yo estoy de acuerdo con que poner la cerca, el problema de la cerca, convendría que tengamos un espacio para tratarlo más profundamente esto, pero el problema de la cerca no es un problema de esencia, sino un problema de trazado. Tanto izquierda como derecha en Israel están de acuerdo con la esencia de que hace falta una cerca separadora. Ha disminuido los atentados terroristas en un 90%. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el trazado. La izquierda quería ponerla sobre la línea verde. La derecha dijo, o sea, Ariel Sharon en su momento, dijo no, si la ponemos sobre la línea verde, entonces estaremos diciéndoles a los palestinos de antemano hasta qué línea nos queremos correr, o sea, cuáles son nuestras líneas rojas en las negociaciones. La vamos a poner adentro de los territorios y entonces les vamos a estar diciendo otro mensaje, que es temporaria, que vengan a negociar a partir de ahí, entonces vamos a ver dónde terminamos. Y si no vienen a negociar en ese momento Arafat todavía, si no me equivoco, no, 2004, él la pone, no, sí, ya estaba Arafat cuando se empieza a construir. Si no vienen a negociar, va a ser eso lo que reciban por siempre jamás. ¿Ok? Entonces sí, cuando la puso,
La cerca realmente pasaba por el medio de algunos campos de cultivo, separando aldeas de campos, dejando en el medio, entre la cerca y la línea verde, a 120.000 palestinos que adquirieron un estatus nuevo, y un montón de problemas que se fueron resolviendo, si hablamos de Asbará, por la Corte Suprema de Justicia israelí, porque los palestinos pudieron apelar. Y varios kilómetros, por lo menos 30 kilómetros en Jerusalén, por dar un ejemplo, se corrieron por la Corte Suprema de Justicia de Israel. Tanto es así que el ejército, en el trazado de la cerca que falta, que es en el sur de los territorios, se ha ido corriendo hacia la línea verde. Y yo digo que está bien que Israel se comporte de acuerdo a un parámetro de derechos humanos, pero el mundo tiene que ponerse de acuerdo sobre los derechos humanos de los otros también. Porque si no, poner una cerca, cerrar fronteras, también es parte de mi cultura. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la línea verde? ¿Qué es la línea verde? Es la línea de armisticio de la guerra del 48-49, es lo que separa a Israel soberano de los territorios que hoy están en disputa. ¿Está bien? Entonces, ese es uno de los grandes, yo creo, de los grandes errores, de los grandes pecados intelectuales de los círculos occidentales, supuestamente progresistas, supuestamente de izquierda, tanto en Europa, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos y también en Sudamérica. Y no llegamos a hablar ni de la judeofobia islámica, ni de la judeofobia en Norteamérica, que ya sí, a través del antisionismo y a través de la penetración de los islámicos o de los islámicos radicales, mejor dicho, en Sudamérica, está volviendo a recrearse un antisemitismo que ya no es solamente antisionismo, es también judeofobia directa. ¿Sí? Tendremos que continuar, tendrán que seguir estudiando, tendrán que continuar con Atzada Sheni. Muchas gracias, hasta luego. Por ejemplo, ¿conocen algún mito antisemita? Sí, el libelo de sangre. Ok. Nosotros ahora vamos a ver, vamos a ver los mitos rápidamente, porque eso está en los materiales. El mito, el primer mito, ok, antes de los libelos de sangre, Deicidio. el deicidio. Nosotros matamos a Cristo. ¿Ok? Eso puede ser uno. Libelos de sangre, por ejemplo, había varios. Por ejemplo, Mataban a los niños para hacer la matzá. ok, no es por ejemplo, ese es el gran ejemplo. ¿Ok? Cuando se mata, de repente aparece un niño muerto en Rusia, entonces se dice que los judíos fueron los que lo mataron para poder hacer matzá para Pesaj. ¿Todos conocen el libelo de sangre? Para hacer matzá, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, nosotros vamos a ver las características rápidamente de la judeofobia. Se dice que es, porque es singular y distinto que los demás odios, porque es el odio más antiguo. Se habla incluso de que ya existe a partir de Abraham, hay distintas teorías. Nosotros vamos a ver que preferimos ponerlo como la cuna del antisemitismo, de la judeofobia en Grecia. El antisemitismo o la judeofobia helénica es el más generalizado, existe en todos los países, aún en aquellos países donde no hay judíos, caso Japón. ¿Ok? Hay otra característica que es la de un odio permanente. Por ejemplo, se dice del ejemplo de Shakespeare, que escribió la obra El Mercader de Venecia. La judeofobia nos hace un gran favor. Y como dijo Herzl, los antisemitas son unos estúpidos. Si nos dejaran en paz por 2 o 3 generaciones, desapareceríamos. Porque la identidad por la negativa, asociando un poco con lo que dijo Gabriel acerca de que hablar mal de alguien es más efectivo que hablar bien de uno, ¿sí? Cuando hablan mal de mí, entonces yo es como que reacciono y digo, momento, no hables mal de mí, yo me asumo en mi identidad. El antisemitismo nos ha hecho el favor de atraer judíos
hacia la comunidad, por ejemplo, fenómenos como la identidad de la catástrofe, por la cual muchos judíos después del Holocausto se dan cuenta, abren los ojos y se vuelven a acercar al pueblo, o fenómenos más recientes como el atentado en la AMIA en Buenos Aires, donde yo he visto intelectuales de la intelectualidad más alta de la Academia Universitaria Argentina reacercándose a la comunidad porque se dan cuenta de la quimérica posibilidad de que los no judíos, al fin y al cabo, en la Argentina sean permanentemente tolerantes y que siempre al final van a terminar mostrando la hilacha. Hay muchos intelectuales, filósofos y periodistas y un montón de gente que se había asimilado, de repente los teníamos de nuevo con nosotros. Sepan que esto existe como fenómeno. Sepan también que si nosotros vamos a liderar algo acá, no nos podemos quedar con eso como suficiente. Está muy bien que el judío se acerque de nuevo a la comunidad, porque lo atacaron en la calle por ser judío. Bueno, ahora con ese judío vamos a darle contenidos. ¿Está bien? Y bueno, un poco de eso se trata el tema que estamos tratando de hacer acá, donde estamos tratando de darles también contenidos, un poco por lo que está pasando, y entonces de alguna manera también nosotros estamos siendo parte de ese fenómeno de replegar filas y de aprender nuestros contenidos y de reaprender nuestra identidad para después salir de ahí con esa identidad fortalecida y darle contenidos renovados por la positiva. Como pasó en mi familia. Mi papá me acercó a mí al judaísmo por el antisemitismo, nosotros trajimos Pesaj a casa. Un poco ese sería el proceso, ¿ok? Y para eso nosotros vamos a hacer, de todos modos, este recorrido que hubiera querido mi papá también darme acerca de dónde viene este fenómeno del antisemitismo. O el llamado judeofobia, ¿sí? Lean en el material por qué cambiamos de antisemitismo a judeofobia. Tiene que ver con que semitas no hay, en cambio por los judíos se ha sentido históricamente una fobia, que no es un miedo, como dicen los psicólogos, sino que es un odio, ¿ok? Y vamos a ver un poco la singularidad de la judeofobia. ¿Por qué se necia poniendo a Shylock como un personaje, a pesar de que Shakespeare no era antisemita y no pretendía fomentar el antisemitismo con el personaje de Shylock, este mercader usurero, pero de todos modos lo escribe alrededor del 1500 y algo, 300 años después de la expulsión de los judíos de Inglaterra, que fue en el 1290, es decir, 3 siglos ya cuando no había prácticamente judíos en Inglaterra. ¿De acuerdo? Y por eso es permanente, es profundo. Va a decir Gustavo, es un odio que es visceral y es obsesivo. ¿Ok? El antisemita, el judeófobo, no descansa hasta que el último judío no ha desaparecido. Y el ejemplo máximo, terrible para nosotros, es el del Holocausto, donde el antisemita por excelencia, Hitler, luchaba 2 guerras, y esta fue la diferencia con los aliados. Los aliados pelearon una guerra, la guerra entre Alemania y los aliados. Alemania, en cambio, la Alemania nazi, peleó 2 guerras, una contra los aliados y la otra contra los judíos, al punto tal que se seguían matando, se seguían llevando a los judíos en las marchas por la muerte. Les cuento una anécdota muy rápida. ¿Conocen los Einsatzgruppen? Sí, aquellos comandos encargados cuando empezó la invasión a la Unión Soviética de arrancar a los judíos de las aldeas de Europa Oriental y llevarlos a un bosque durante kilómetros. Diferencia de algunos de otros odios, ¿ok? Por ejemplo, si yo hablo de otro tipo de odio por el distinto, como la xenofobia, ¿qué tipo de diferencia podría haber entre judaísmo y xenofobia? ¿Y la xenofobia? Ok, la xenofobia, ¿qué sería? También es un odio, no un miedo. Es
un odio a alguien que es extranjero, ¿no es cierto? Y la judeofobia, Al judío. muchas veces son de nuestros connacionales. Por eso, sea uno sea extranjero. ¿Ok? Otra diferencia, dice Gustavo en el material, nosotros vemos como inferior muchas veces al extranjero, al judío lo vemos como una amenaza, como algo superior, desconocido y atemorizante, que nos amenaza en nuestra seguridad o en nuestra estabilidad, en nuestro trabajo, en nuestra forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra diferencia es que la xenofobia se basa en una mala interpretación de la realidad. Por ejemplo, los extranjeros nos quitan nuestros trabajos, los judíos, el odio a los judíos, o sea, es irreal que los extranjeros nos quitan nuestros trabajos, pero lo que hay es algo real, que es un problema de desocupación en el país dado. ¿Está? Con respecto a los judíos, el odio más visceral se va a basar en mitos, en cosas inexistentes. ¿Está bien? En los mitos